Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Ocampo y hoy vamos a mencionar la unidad 2, que se titula El régimen jurídico electoral en México. Como primer principio vamos a tener la elección, que nos dice que el término de elección alude el contacto y la consecuencia de elegir, seleccionar o escoger algo o a alguien. Y este concepto proviene del vocablo latino electio y nos dice que es el resultado de un proceso mental a través del cual se va a analizar diferentes alternativas y se opta por una de acuerdo a la conveniencia o a la valoración que se le va a atribuir. Después tenemos la importancia y las funciones de los organismos que van a estar relacionados con las elecciones. La importancia es de que tener gobernantes ciudadanos va a radicar en su capacidad para ofrecer las soluciones efectivas acordes a los problemas de la comunidad. Y como organismos vamos a tener al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales electorales, a la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las autoridades electorales judiciales locales. Y como bien sabemos, el INE es el organismo constitucional autónomo que está encargado de organizar las elecciones federales. Los organismos públicos locales electorales, la OPLE, son los encargados de la organización de las elecciones en su entidad federativa para la designación de gobernadores, diputados locales, alcaldes, integrantes de los ayuntamientos y jefe de gobierno. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, o antes conocida como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, es el organismo de la Fiscalía General de la República, antes conocida como la PGR, con autonomía de México. Es responsable de atender en forma institucional especializada y profesional lo relativo a los delitos electorales federales. Y ahora las autoridades electorales jurisdiccionales locales, que van a ser los órganos jurisdiccionales especializados en la materia electoral de cada entidad federativa, que ésta va a gozar autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Ahora bien, ¿qué es el sufragio? De etimología del latín sufragio, que significa apoyar, elegir o decidir. En la materia electoral, es el derecho político de los ciudadanos de participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Se trata, por tanto, de un derecho público de naturaleza. De igual forma, el sufragio es sinónimo de voto. Bueno, también es el derecho político y constitucional a votar en los cargos públicos electos en un sentido amplio. El sufragio abarca el activo, donde se determina quiénes tienen el derecho al voto, y el pasivo, que se va a referir a quiénes y en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos. Y bueno, si es que no haya quedado
muy claro. Vamos a tener al sufragio activo, al pasivo y al restringido. Y también universal. Bueno, el activo va a ser el derecho a participar en unas elecciones. El pasivo va a ser derecho a optar a la elección como a cargo público. Y el restringido, en que se reserva el derecho de voto para los ciudadanos. Y el universal es el que tienen derecho a participar todos los ciudadanos, salvo determinadas excepciones. Aquí ya no lo coloqué, pero la diferencia entre el sufragio y el voto, su diferencia que el sufragio va a ser únicamente la facultad que tienen los ciudadanos que cumplen con lo establecido por la ley, y el voto se da cuando se materializa la acción de marcar la boleta y depositarla en la urna. Y la evolución del voto va a ser la antigua Roma, la Edad Media y la Edad Moderna. En la antigua Roma era cuando existían lo que eran los patricios y los plebeyos, quienes eran los únicos que tenían la facultad de ejercer el voto simplemente por ser como de clase alta, por ser los que dominaban. Entonces solo ellos tenían el derecho de elegir a los magistrados. Y las personas que quedaban excluidas eran los esclavos y las mujeres. Después tenemos lo que es la Edad Media. En la Edad Media era por voluntad divina. El licenciado Pedro nos había dicho que los gobernantes en la época monárquica eran reyes y era un poder absoluto que ejercían sobre su pueblo. Y esos gobernantes no se elegían mediante el voto como en la actualidad, sino que en su elección era por voluntad divina, es a lo que voy, porque decía que los dioses hablaban con ellos para gobernar su pueblo y que lo iban a hacer de la manera correcta para satisfacer a su pueblo. Y bueno, esto se iba de generación en generación. Y en la Edad Moderna, en la actualidad se han creado organismos e instituciones para salvaguardar el derecho de los ciudadanos a elegir sus representantes, cumpliendo las necesidades para su pueblo. Sin embargo, la desconfianza de la gente ha generado que en muchos países no se ha podido erradicar, provocando que en la población y en los gobiernos pues falte ese impulso, pues ya que pues es necesario seguir fortaleciendo nuestro país con la cultura democrática, la educación cívica y la participación ciudadana, que ya es un derecho vital de votar, de elegir a nuestros representantes, de quién nos va a gobernar. Las características del sufragio. Tenemos tres, que es universal, secreto y directo. Universal, bien sabemos que todos deben poder votar. Secreto, porque nadie debe poder saber por quién votó otro ciudadano. El voto debe ser por el candidato, electo, y no por representantes secundarios que luego votarían de nuevo para elegir el candidato. Y el sufragio como un derecho y deber ciudadano. El sufragio o voto obligatorio es un mecanismo electoral que se considera el sufragio como un derecho y una obligación ciudadana, estableciendo el deber de concurrir a los centros de votación para ejercer ese derecho y asimismo obligación.
Se diferencia del sufragio voluntario, que se considera el sufragio solo como un derecho. Gracias.